último bloque de Demasiado Humano. Filósofos por filósofos, tenemos hoy a Rubén Dri, nacido en Federación Entre Ríos en 1929, filósofo y teólogo. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y es profesor titular en la Cátedra de Sociología de la Religión en Ciencias Sociales de la UBA, donde también es profesor titular en el doctorado de la misma facultad. Perteneció al movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo y fue distinguido con muchísimos premios, como entre otros el título honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata a fines del año pasado. Y es autor de varios libros. Hace unos días publicó Las dos iglesias por editorial Biblos, donde se nos dice que el libro no es una historia de la iglesia o de las iglesias, sino la presentación de dos tipos, modelos, expresiones o conformaciones de lo que desde el siglo I de nuestra era conocemos con el nombre de iglesia. Bueno, qué interesante libro, a conseguir urgente, ¿no? Publicó entre otros títulos Hegel y la lógica de la liberación, la fenomenología del espíritu de Hegel, un análisis crítico, proceso de la iglesia argentina, autoritarismo y democracia en la Biblia y en la iglesia, entre otros. Rubén Dri nos va a hablar de Hegel, filósofo de la primera mitad del siglo XIX, un filósofo realmente muy complejo en su forma de escribir y también en el modelo que él plantea para comprender el mundo, un filósofo, digamos, que se pelea básicamente con todo el mundo iluminista que estaba en sus albores en pleno final del siglo XVIII, y Hegel vendría a representar algo así como una reacción tanto desde el punto de vista romántico, o sea, piensen que el romanticismo es un movimiento que surge justamente como lo otro de una ilustración que se parecía comer crudo al mundo entero, ¿no? Y cuando la ilustración parece haber vencido en esa batalla contra la tradición medieval, instauración supuestamente definitiva de un mundo diferente al mundo, digamos, tradicional, el romanticismo por un lado y sobre todo toda esta escuela a la que pertenece Hegel y el idealismo alemán empiezan a plantear la posibilidad, no sé si de un retorno al mundo previo, porque no se trata de eso, pero sí de la recuperación como de cierto propósito, de cierta pretensión de absoluto, si se me permite, que parecía haber sido abandonada por el pensamiento ilustrado, más concentrado en lo humano y menos en la posibilidad de acceder a lo real, ¿sí? Así en un sentido más absoluto. Su padre deseaba que se convirtiera en un pastor protestante y por eso ingresó en el seminario de la Universidad de Tubinga, donde se hizo amigo de Hölderlin y de Schelling, ¿no? Fue preceptor en Berna en el año 1793, después falleció su padre. Bueno, es famosa su biografía y bueno, y sus libros son, como ustedes saben, más que libros individuales, conforman todo un sistema de pensamiento al que es muy difícil entrarle. Por eso le preguntamos a Rubén Dri, que es uno de los máximos exponentes de toda una pedagogía para entender a Hegel. ¿Qué texto recomendás, Rubén, para empezar a leer al pensador, al filósofo alemán George Hegel? Hegel es un autor que tiene fama de ser muy difícil. En efecto es difícil, ¿no? Pero por ahí se lo hace más difícil de lo que realmente es, ¿no? El problema es cómo comenzar a leerlo. Yo recomiendo, hay un libro de Alexandre Koyev, que es La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, que está en la editorial La Pléyade acá en castellano. Es un texto atrapante que trata sobre todo, bueno, como dice el título, ¿no? La dialéctica del amo y del esclavo, o sea, la fenomenología del espíritu, y uno ahí se introduce en un Hegel que es realmente, que entusiasma, ¿no? Después yo tengo muchas críticas que hacerle a Koyev, pero lo recomiendo el libro porque en general fue el que a mí me inició en realidad, ¿no? Y me entusiasmó. Y después
Yo recomiendo un libro mío. Yo he trabajado mucho sobre Hegel y hay el primer texto que recomiendo leer es Revolución Burguesa y Nueva Racionalidad, que es un texto en el cual trato de introducir un poco el contexto del pensamiento de Hegel, un pensamiento de juventud, y el planteo fundamental de la racionalidad que él plantea, que él trata de resolver, ¿no? Yo creo que toda la obra posterior precisamente trata de resolver ese problema. Yo recomendaría un poco comenzar de esa manera. Por otro lado, ¿por qué pensás vos, Rubén, entonces que hay que leer a Hegel? A Hegel hay que leerlo sí o sí, porque es el autor realmente que ha sido capaz de sintetizar un poco el pensamiento universal que se vino gestando en Occidente y que plantea la lógica, o sea, la dialéctica, plantea la lógica con la cual, que es indispensable para poder interpretar el nivel de contradicciones o el nido de contradicciones de la sociedad moderna y de nuestra sociedad. Más aún, yo digo, no solamente para conocer la sociedad, sino para conocernos a cada uno de nosotros. Nosotros por ahí no tenemos conciencia que nos vamos desarrollando en medio de contradicciones, que las vamos resolviendo de una u otra manera. En la medida en que nosotros nos introducimos en la dialéctica hegeliana, comenzamos a comprendernos mejor a nosotros mismos y vamos viendo cómo vamos desarrollando nosotros y cómo vamos tratando de solucionar las contradicciones en las cuales nos encontramos insertos, ¿no? Y por último, te preguntaríamos, Rubén, ¿cuál es la actualidad de Hegel? ¿Para qué sirve leer a Hegel hoy? Hegel es completamente actual, porque él plantea, nosotros nos encontramos en la sociedad capitalista. O sea, la sociedad capitalista es una sociedad tremendamente contradictoria. Digamos, Hegel ha desarrollado la dialéctica, o sea, la lógica propia de esta sociedad, que es la lógica a su vez en la cual nos desarrollamos cada uno de nosotros. Marx después lo que hace es tratar de utilizar precisamente esta lógica para poder entender el capitalismo. No se puede entender el Capital de Marx, no se puede entenderlo si uno no entiende la lógica hegeliana, ¿no? En este sentido, para mí es un autor completamente actual, ¿no? Lo que no significa de ninguna manera que no tenga errores, digamos. No hay ningún autor imposible, ¿no es cierto? Pero sí es un autor que nos da el instrumento, me parece, más importante para poder entender nuestra época, para podernos entender a nosotros, ¿no? De manera que yo digo que no solamente es recomendable, sino que es un autor indispensable. Buenísimo. Genial, dice. Me da muchas ganas de entender Hegel. De entender, que alguien venga y me lo explique. Y después leer. Claro. Sí. Igual es una buena... Un buen pantallazo. Exacto. Para empezar a incursionar. Bueno, nos escribió más gente. Hemos llegado al corazón. Hemos llegado al corazón de la gente.